También esperamos conversar con Cristian Leite del Mundo Patriota, también la mirada de lo que está pasando en Chile, y también esperamos conversar con Poliana Rivera, ex convencional de la región de Arica y Parinacota. Así que siempre lo dejamos muy cordialmente invitados. Así que nos vamos rápidamente a la actualidad. Ya estamos en contacto en directo junto a Tomás Jocelyn Hall, que participa en diversos programas de conversación a través de la internet, a través de YouTube, diversos programas que nos comparte, ¿no?, su mirada y su análisis de lo que está pasando en Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Jocelyn Hall, un gusto saludarte desde Radio Neura. Hola, Tomás. Igual, César Fernando, un abrazo. Muchas gracias, Tomás. Uno de los programas que están realizando en YouTube, Tomás, donde te invitan y conversas, hablabas de que este gobierno no tiene agenda. ¿A qué te refieres, Tomás, con ese título tan interesante? O sea, la verdad, las cosas que cuando tú tienes un gobierno que llegó, tú, si te recuerdas bien la primera vuelta, esos programas fueron fantasías, y no solamente fantasías, sino que solamente agitaron pasiones y expectativas. Después la segunda vuelta trataron de alguna manera de darles más credibilidad, por así decirlo, y apostaron eventualmente a una moderación que no iba a existir, ¿no? Después hicieron un gobierno minoría, por así decirlo. Y después enfrentaron un plebiscito y lo perdieron, porque la Convención Constitucional fue un maximalismo de esos grupos que quisieron de alguna manera llegar y llevarse todo para la casa. Fracasaron, y desde el 4 de septiembre no han sido capaces eventualmente de salir con un relato, con un diagnóstico y al mismo tiempo un equipo que sea capaz de darle credibilidad a un plan de acción. Fíjate que si tú sacas toda esta cocina que tú mencionabas al comienzo del programa respecto a una nueva convención, no hay gobierno. Hoy día ya llevamos 12 días de aumento de los casos de COVID a niveles que de alguna manera solamente han motivado una sola reacción de la autoridad ayer, que es anticipar la quinta dosis a mayores de 80 años, nada más. No hay manejo sanitario, no hay ninguno. Después, si tú vas viendo en educación, has tenido el ministro de Educación decir que por un lado iba a terminar con los liceos bicentenarios, después decir que los iba a apoyar, después llegó y dijo efectivamente de que están efectivamente en evaluación. Han cambiado posiciones todos los días, dependiendo con quién hablan. Tú te encuentras después, posteriormente, con anuncios que no son tales. La ministra del Trabajo ha anunciado que viene una nueva reforma de pensiones, pero no tienen los votos para ella, porque ellos esperaron zanjar el tema de pensiones en la discusión constitucional y les falló. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que no hay gobierno. ¿Para qué decir el tema de orden y seguridad? Entonces tú has tenido a Gabriel Boric diciendo que iba a ser un perro contra la delincuencia, y la verdad de las cosas es que no tiene credibilidad ese mensaje. O sea, incluso los diarios esta semana especulan de que él está dedicado a tratar de cambiar un poco su imagen, por así decirlo. Y en realidad no se trata de su equipo dedicado a comunicaciones, sino que tiene que ver con él. Él no sabe lo que quiere hacer con el gobierno. Él es está muy disociado mentalmente. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Sus apariciones públicas tienen problemas evidentes. Hace pocos días atrás, lo que ocurrió con la CONAPYME eventualmente y con Rafael Cuncille, le asestó un golpe de imagen bastante severo, por así decirlo. Es un gobierno que la figura presidencial es un lío. Después tú tienes a la vocera del gobierno, que ayer no haya nada mejor que eventualmente aparecer con una costurera, efectivamente arreglándole un vestido, ¿no? Tú dices, esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Te fijas, no? Como que no dimensionan el problema que tienen, ¿no? No tienen agenda, no la tienen. Y hoy día, Interferencia, que es un medio ligado al gobierno, ¿no? Llega y hace una crónica de cómo los grupos que están en el Frente Amplio ven la negociación para una nueva convención, que no les conviene, porque resulta que calculan de que una elección de convencionales en abril del próximo año puede ser perjudicial para sus intereses. Y después empiezan a hacer toda una reflexión política, y tú notas que los tipos, simplemente todos los grupos, de oposición y de gobierno, están enfrentando este proceso constituyente exclusivamente con una calculadora en mano, no en función de qué constitución es mejor para el país o cómo ponerse de acuerdo respecto a los contenidos. Cuando ves esto es Chile en su versión hace rato, en la misma pelea de siempre. Entonces, no esperes ver un país que de alguna manera resuelve problemas así, porque no lo va a resolver. Entonces, lentamente ahora lo que te estás encontrando, pues, Fernando,
es de que el país está empezando a sentir los efectos de la crisis. Hay quiebras de constructoras, hay menos plata, la inflación se nota, ¿ah? Y si tienes créditos, actualmente la tasa de interés te afecta. Entonces, no hay nadie en Chile que no esté sintiendo los efectos de esta crisis. Hasta hace un tiempo atrás podía ser un problema ajeno, pero ya hoy día no lo es. Y no hay un plan de acción para resolver esa crisis. No existe. Entonces, no hay una visión estratégica en el gobierno de cómo tú tomas todos estos elementos, todos estos ingredientes, y los pones en un plan de acción. A eso me refiero cuando digo que no hay una agenda. Bueno, en esta agenda económica, Tomás, el ministro de Hacienda está muy mal parado, ¿no? Lamentablemente él tiene una imagen muy importante, pero la ha ido perdiendo en este gobierno. Por otro lado, Tomás, tenemos la discusión en el Congreso de la República, que tú conoces muy bien, el juego político interno, ¿no? Fuiste congresista. La posible nominación de Carol Cariola ha generado distintas divisiones. La democracia cristiana le ha condicionado los votos, ¿no es cierto?, al Partido Comunista o al gobierno, al oficialismo, por si retira esta querella en contra de Sergio Mico, que ha develado ciertas presiones, ¿no?, del estallido social. Tomás, ¿tú crees que llega a puerto Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados? Mira, hace mucho rato que yo no especulo cómo razonan los parlamentarios, porque se dedican a sus propios negocios, ¿te fijas, no? El hecho de que Carol Cariola, que ha sido una figura tan puntúa y tan parroquial, ¿sí? Esta es la misma figura que en la campaña de Apruebo llegó y se apropió de todas las casas que iban a colocarles unos incentivos, no sé si tú recuerdas eso. Es una figura muy provocadora, por así decirlo. El hecho de que Carol Cariola suma en la Cámara de Diputados significa que los tres poderes del Estado van a tener rostros que son las figuras más impopulares del país. Ella, el caso de Gabriel Boric en la presidencia, y por otro lado la vocería de la Suprema Manuel Ángela Vivanco. Y yo te digo que esas tres figuras demuestran grupos que no tienen ninguna intención de enfrentar el problema del país y lo que significa tener figuras tan impopulares a cargo de las instituciones. Les da lo mismo. La popularidad presidencial se ha caído a niveles que ayer me sorprendió que Roberto Dickinson dijo que efectivamente íbamos a llegar a niveles del 13%. Están en 20 y tantos, pero lo que te quiero decir es que tener un gobierno en esas condiciones es tenerlo muerto. Y hay gente que quiere apostar a eso, no solamente en el gobierno, la oposición también, creen que es genial. Es genial tener un gobierno que en el fondo no se puede mover, que no tenga capacidad de acción. Entonces, a la larga, lo que debiera ser una especie de actitud de todos, de decir, ¿sabes qué más? Esto no puede ser, corrijámoslo, y le dicen al PC, cambian su figura, tienen que tener alguna otra figura que de alguna manera pueda llegar y justamente estar. No, dicen que es fantástico llegar y meter a esta niñita a cargo de la Cámara de Diputados, porque a la larga están colocando a alguien que se va a desprestigiar sola. Y en el intertanto negocian cargos. Y ahí está el Partido de la Gente, eventualmente tratando de llegar y justamente ver si acepta esos otros cargos. Y tú ahí notas que los gallos no dan el ancho, ¿te fijas o no? Porque se presentan de una manera ante el país para llegar a ser electos, y después cuando son electos cometen los mismos errores que critican. Y empiezan a llegar y justamente demostrar de que son una montonera y gente que además no hacen una, ¿no? Estos son los mismos grupos que se pelearon con Gaspar Rivas, con los que fueron eventualmente a esa mesa de diálogo alternativa, eventualmente por el tema constituyente la semana pasada. Entonces, te quiero decir una cosa, la fragmentación política, Fernando, del país en estos partidos no es la solución, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes toda la crónica diciendo los amarillos se están constituyendo, se está constituyendo este otro partido, y no te funciona. Lo que quiero saber es decirte, te lo digo, César Fernando, con sinceridad, tú tienes un país en donde la apuesta de solución no es tal. No es tal. Esto es un juego político para mantenernos 3 años así, todos los días. Y a mí me genera un problema, porque yo me dedico a entenderlo y a comunicarlo, tengo que llegar y manejar los detalles de esto, ¿te fijas? Entonces pierdo mucho tiempo en esto, pero sé exactamente que no estamos saliéndonos de la crisis. No hay una luz al final del túnel, esto se está deteriorando cada vez más. Y lo que te va a pasar, si tú me haces a mí, haces una apuesta, así a 3 años plazo, así como se da. Los grupos, y esto se lo he dicho a Javier Macalle, se lo he dicho a las personas que lo han preguntado, lo que te va a pasar es muy simple.
vas a ir a una elección de convencionales constituyentes que vas a perder. Esa convención va a ser dominada por tus puntas. Y si tú crees que Chile puede tener una constitución redactada desde el PC hasta los republicanos, y que esos sean los dos grupos dominantes, yo te diría que efectivamente no se va a lograr bien, por así decirlo, ¿te fijas, no? Y decir que después vas a tener una elección municipal, en donde es altamente posible que los tipos más puntudos de un populismo de derecha sientan que ahí van a poder rentabilizar apoyo, ¿ya? Ponte tú que les va bien, ¿no? Yo estoy incluso poniendo la posibilidad de que les vaya bien. Y ahí vas a tener un 95, el 2025, todos histéricos, pero histéricos, y llevando la plaza eventualmente nuevamente a una angustia política para la elección presidencial siguiente y parlamentaria. Entonces, yo te quiero decir, y es porque los grupos no han sido capaces de enfrentar sus temas, porque podrían ponerse de acuerdo en una constitución en el Congreso, pero no, tienen que delegar a un ente distinto. Los tipos se corren. Entonces después se sorprenden que el país, ¿ya?, no les crea a la hora de que les vengan a llegar y asustar de que si que no votan por ellos, eventualmente el país cae en una crisis. Ellos han estado ahí, siguen ahí, son los mismos actores, dan lo mismo que estén en el gobierno o en la oposición. Y en el fondo han creído que pueden llegar y justamente rentabilizar este cuadro. No ayudan a resolverlo, sino que lo mantienen vigente, así, latente. Eso es el problema. Estamos usando junto a Tomás Jocelyn Hall, aquí en Radio Negra, por supuesto, ¿no? Tomás, finalmente, ¿qué te parece estos 17 nombres o postulantes a la Fiscalía Nacional? Hay distintos nombres como Emiliano Arias, Eugenio Campos, Esteban Celis, Karina Fernández. Son 17 personas. Y no solamente más, imagínate lo que es tener a Patricia Muñoz. Ella tuvo que llegar a enfrentar una petición de destitución ante la Suprema, solicitada por parlamentarios en conformidad a la ley, producto del tema saltémonos los torniquetes. Esta mujer eventualmente lo mismo que poner a la Iracia Hasler en la fiscalía. Son dos brujas, entonces ahí adentro que hacen cualquier otra cosa que lo que les corresponde. Patricia Muñoz nunca debió haber sido defensora de la niñez. Nunca. No tenía experiencia, no tenía talento, no tenía diagnóstico, no tenía validación respecto al punto. Y ahora quiere volver a lo que es lo suyo, porque ella venía de la fiscalía, y en el fondo quiere llegar y politizar la fiscalía. Es parte del elenco político que viene antes, y fueron todos formados bajo Chaguán, y son los frutos de una mala gestión de Sabas Chaguán en la fiscalía. Pero no solamente eso, César Fernando. Tú dijiste en un momento determinado el tema de Mario Marcel, ¿no?, del desprestigio de él. Y es por dos razones, pues. Dos. Chile no está teniendo inversión. Ese es el primer problema, Mario, ¿no? Él fue al extranjero, trató de vender, hacer un roadshow del país, le fue mal. Y eso es su reforma tributaria. Si tú tienes un país que tiene un problema fiscal, tiene un problema económico, tiene un problema social, y tiene a todos estos pajarracos tratando de llegar y quedarse con un feudo, con un carquito, es una vergüenza. Eso es Nicolás Valenzuela en el metro. Eso es la pareja de Giorgio Jackson. Esos son todos tipos. Cuando tú ves eso, César Fernando, no nos quejemos que el malestar aumente, la angustia aumente, y de que esta cosa eventualmente tú tengas un país que funcione con un país que funciona mal, como en la chimba antiguamente, los extramuros de la ciudad, y al otro lado tú tengas una política que todo el mundo resienta y que tenga mala disposición a su respecto. Sin duda. Queremos agradecerte, Tomás, como siempre, vuestra disposición para conversar los temas de la actualidad y como siempre una mirada de la experiencia política que te ha dado el tiempo, Tomás Jocelyn Hall. Muchas gracias por conversar con nosotros en Radio Negra, Tomás. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias por la llamada. Gracias a ti, Tomás. Un abrazo. Tomás Jocelyn